Buenas a todos, vamos con el extra número 12 y para este extra tenemos a Víctor, que es el profesor de la plataforma que nos va a hacer un curso de Heidenheim con ciclos fijos y sin más os lo presento y os dejo con él. Todo tuyo, Víctor. Hola, buenos días. Mi nombre es Víctor. Vamos a hacer un curso en la plataforma de FM Formación referido a los ciclos fijos de lenguaje de programación CNC de Heidenheim. Vamos a estar viendo un poco tanto el simulador 530 como el simulador 640. Y este curso va a ir básicamente explicando todos los ciclos fijos en los cuales muchos podéis programar luego piezas sencillas a través del simulador. Vamos a empezar primero con ciclos de planeados, después iremos viendo taladros, cajeras, islas, iremos viendo luego también otros ciclos nuevos, como bien por ejemplo el 640, que viene un ciclo de ranura tropoidal. Iremos viendo también luego diferentes tipos de programación de ranuras, circulares y ranuras lineales. Y bueno, voy a explicar lo que sería un ciclo de planeado, el 232, ¿vale? Que sería empezar más o menos por algo básico. Deciros que luego si tenéis alguna duda o alguna sugerencia o cualquier cosa que tengáis, me podéis escribir a través de los tickets de la plataforma. Vale, vamos a hacer, a ver, aquí entra la simulación, aquí. Vamos a hacer primero un barphone, ¿vale? Ajustes de programa, Blackform, GZ. Hacemos, por ejemplo, un bloque de. O poner un número de. Por ejemplo, le ponemos en i-300, por ejemplo. Z-50. X600, por ejemplo. Y 0. Y Z, por ejemplo, que tenga por arriba 5 milímetros. Ya vamos a la herramienta. Es importante deciros esto. Cuando hacéis, por ejemplo, un ciclo de planeado, para poder hacer el menor número de trayectorias posibles y utilizar siempre el plato más grande que tengáis, ¿vale? En los centros de mecanizado como máximo suele haber hasta un plato de 80 o así más o menos. Ya en fresadoras luego más grandes, por ejemplo fresadoras tipo puente o fresadoras con cabezal basculante, pues suelen tener platos a lo mejor de mayor diámetro, de 100, 120, 150, depende. Luego también otra cosa que os quiero comentar, por ejemplo con este ciclo podéis utilizarlo luego con la herramienta que queráis y no hay que cambiar nada del ciclo. De tal manera que si por ejemplo definís, por poner un ejemplo, un ciclo de planeado en la máquina, ese mismo ciclo os vale para cualquier tipo de herramienta. No hace falta que modifiquéis nada más para hacer un planeado de las mismas características. Vamos a definir un plato de 80. Eje Z y ponemos unas 750 vueltas. Definimos el ciclo, ¿vale? Aquí la diferencia, por ejemplo, del 530 al 640, aquí en el 530 tenemos una sección de planeado, donde nos vienen todos los ciclos de planeado que tiene esta máquina, ¿vale? Este software, por decirlo así. En el 640 no tiene una sección de planeado para llamar a este ciclo, ¿vale? De todas maneras, os voy a enseñar diferentes formas de poder buscarlo, que os va a resultar bastante más útil. Y por ejemplo, el ciclo planeado, pues aquí veis estos ciclos, ¿vale? Hoy vamos a hablar del 232. Pero para entrar luego voy a salir de aquí. Para, por ejemplo, definir los ciclos y ver el listado entero, definís aquí el ciclo y luego vamos a GoTo. De tal manera que aquí, como veis, no salen todos los ciclos que tiene en este caso 530. Vale, no salen así todos enumerados del 1 hasta el último. Vale, como veis hay bastantes. Hoy vamos a hablar del 232.
Este atajo que os estoy enseñando aquí vale tanto para 530 como para 640, ¿vale? Luego también puede que veáis en algunas máquinas que entre 530 y 640 hay uno también que se llama el 620. El 620 la interfaz es prácticamente igual a 640, a diferencia de que creo que debe de tener un ciclo más a mayores. Pero vamos, por lo demás es todo igual. Vale, vamos a hacer 3 simulaciones para que veáis cómo trabaja cada tipo de estrategia con este ciclo, porque es importante luego en función luego de las necesidades que tengáis o de lo que andéis buscando. Porque como sabéis, hay por ejemplo herramientas que podéis llegar a tener que son únicamente para desbaste y luego a lo mejor para acabado utilizáis otra herramienta distinta. Eso ya es en función luego de lo que queréis programar. O hacer por ejemplo un acabado con la misma herramienta, etc. Eso ya es en función de cómo trabaje cada uno. La estrategia 0 quiere decir que la herramienta va a entrar por aquí. ¿Vale? Estas líneas rojas que veis es como si fuera el centro del radio de la herramienta, por donde va a ir la herramienta a la hora de hacer los planeados. Aquí, como veis, en los extremos sobresale la línea para afuera, por lo que quiere decir es que la herramienta en los desplazamientos laterales va a realizar pasadas en vacío. Esta, por ejemplo, es igual que esta, a diferencia de que la herramienta en los desplazamientos laterales está dentro de la pieza. Y la estrategia 2 quiere decir que va a realizar únicamente pasadas a derechas. ¿Vale? Esto que veis así de forma discontinua son pasadas que realizan vacío por encima de la pieza. De manera que solo trabaja a derecha, una vez que llega hasta aquí se desplaza para arriba, se desplaza hasta aquí, vuelve a bajar y hace otra pasada. Y así, sucesivamente. Vamos a poner por ejemplo la estrategia 0. Punto inicial del primer eje. Esto quiere decir el punto inicial del eje X. Que en función de lo que queráis, puede ser positivo o negativo. En función de a dónde queréis que haga el planeado. Y en el eje Z igual. De tal manera que podéis hacer un planeado que sea que vaya positivo o que vaya negativo. Que por ejemplo empiece en Z0 y acabe en Z-5. O por ejemplo que empiece en Z-5 y acabe en Z-10. Y de igual manera en positivo. Si queréis por ejemplo un planeado que empiece en Z50 y acabe en Z40, pues el punto inicial sería Z50. Aquí ahora vamos a poner el eje X, el punto inicial es 0. El bloque tenemos que vaya a 0. El punto inicial del segundo eje. Esto quiere decir el punto inicial del eje Y. Que igual de la misma manera que os he estado diciendo, tanto X y Z en el eje Y igual. ¿Vale? En este caso, como decimos que vaya del punto 0 al punto menos 300, empieza en el punto 0. Así que definimos 0. Punto inicial del tercer eje. ¿Qué quiere decir? Es el punto inicial donde va a empezar nuestro planeado. Directamente va a empezar, aquí ahora le ponemos que empiece en Z5. Punto inicial del tercer eje. Le ponemos 0 porque queremos con esta simulación que baje hasta Z0. Vale. Primera longitud lateral. Esto quiere decir la distancia que queremos que tenga el planeado en el eje X. En este caso, como hemos puesto en el bloque que queremos que vaya hasta X más 600, pues ponemos más 600. Segunda longitud lateral. Esto es la longitud que queremos que tenga el eje Y. Como hemos puesto que el bloque es hasta menos 300, pues va a ir hasta, ponemos aquí directamente menos 300. Máxima profundidad pasada. Esto es la carga que le vamos a meter a la herramienta. En AP, para que me entendáis, que es como se suele llamar cuando veis, por ejemplo, velocidades y sobre todo en sistemas de herramientas de cómo funcionan y demás. Esto sería, por ejemplo, el AP, ¿vale? Que sería la altura de carga. En este aspecto, pues, por ejemplo, para un plato de 80 metemos de 1 milímetro en 1 milímetro. Pues ponemos 1 milímetro. Sobre media profundidad. Este planeado directamente vamos a decir que vaya hasta Z0. Así que sobre media profundidad ponemos 0. Porque esto, por ejemplo, si queremos luego que haga, por ejemplo, una pasada de acabado, pues pondríamos aquí 0,2. Pero bueno, de todas maneras, os voy a enseñarlo de momento con cotas absolutas y luego después vamos viendo diferentes apartados y formas de hacerlo. Vale. El factor de solapamiento. El factor de solapamiento quiere decir que es la distancia el mayor número de sección que va a trabajar la herramienta a la hora de hacer las pasadas.
el ciclo nos deja que sea de menos 1,9 a más 1,9. ¿Qué quiere decir esto? El factor, como veis, lo multiplica por el radio de la herramienta. De tal manera que nos interesa que trabaje en la mayor sección del diámetro de la herramienta en cada pasada. Así que directamente ponemos 1,9. 2, por ejemplo, directamente ya sería la medida del diámetro de la herramienta y por eso no nos deja ponerlo, porque luego nos puede dejar pequeños hilillos entre pasadas y se verían las separaciones, aunque sea mínima, la separación que puede llegar a haber entre una pasada y otra. Avance para fresado. Esto es la velocidad de avance que vamos a poner a la herramienta. Por ejemplo, para un plato de 80 le podemos poner 900 o 1000 de avance, por ejemplo. Le ponemos 900. Avance para acabado. Le dejamos, por ejemplo, que en la última pasada la deje, por ejemplo, a 600, por ejemplo. Para que deje un acabado un poco más decente. Avance preposición. Esto quiere decir el avance que va a realizar la herramienta en los movimientos que únicamente realicen vacío. Como he puesto la estrategia 0, como hemos dicho anteriormente que sale por laterales de la pieza, esos avances nos interesa que les haga al máximo de velocidad, porque así aprovechamos mejor el ciclo. De tal manera, porque si ponemos aquí 750 o 900 o un avance, por ejemplo, el mismo que hemos puesto para fresado, la herramienta, los movimientos que va a hacer luego cuando esté en vacío va a ser a la misma velocidad. Y lo que queremos es que la herramienta cuando esté trabajando lo haga lo más rápido posible. Así que aquí pondríamos F+. Distancia de seguridad. Esta es la distancia con la que va a bajar, a la que va a llegar la herramienta. Va a ir, por ejemplo, en avance máximo hasta la distancia de seguridad más la distancia que tengamos puesta. ¿Vale? Si por ejemplo hemos dicho que nosotros el planeado empieza en Z5, si dejamos aquí 2 de seguridad, hasta Z7 va a bajar en velocidad máxima. A partir de 7 ya va a empezar a ir más lento. Yo normalmente le suelo dejar aquí 3 milímetros. Distancia de seguridad lateral. Esto quiere decir la distancia que tenemos desde el diámetro de la herramienta a la pieza. Y esto directamente lo va a utilizar de la misma manera con la herramienta que lo queramos definir. Si por ejemplo este ciclo le dejamos resumido, es decir, le tenemos planificado igual, si por ejemplo ahora cojo y llamo una herramienta más pequeña, la máquina directamente va a respetar esos 3 milímetros en función del diámetro que tengamos de la herramienta. Da igual que pongamos una herramienta más grande o una herramienta más pequeña, porque los 3 milímetros les va a respetar igual. ¿Vale? Bueno, en este caso los dos. Yo nuevamente aquí les suelo poner 3 milímetros. Y luego la segunda distancia de seguridad. Vale, esto luego si queremos poner otra distancia más a mayores o tal. Luego ya en función de si hacemos otra operación con esta misma herramienta o no, eso ya es un poco ya en función de lo que queráis vosotros. Vale, yo directamente voy a poner, por ejemplo, 3 milímetros y nada más. Y ahora ya llamamos a ciclo. Vale, ciclical M. Aquí luego podemos poner M13, podemos poner M3 y podemos poner, por ejemplo, M3, M8. M13 quiere decir que le decimos que la herramienta realice giros a derechas y active la taladrina. Si ponemos M3, únicamente la herramienta va a hacer giros a derechas y no va a activar la taladrina. Y luego, pues si queréis, podemos poner, por ejemplo, M3 y M8. M8, por ejemplo, activa la taladrina. Y M3 es giro a derechas. Yo normalmente suelo poner M13. Porque realmente luego iréis viendo también que cuanto más simple es la programación, más fácil es de entender. Y creo que eso luego después, a la hora de ver, por ejemplo, un programa que habéis programado, no sé, por ejemplo, 60, 70 líneas, pues lo vais a entender mucho más fácil. Y ponemos luego Z200. Para que la herramienta luego se desplace hasta la cota de arriba de seguridad, ¿sabes? Y luego, pues tranquilamente, más que nada es por seguridad. Vamos a hacer la simulación. Aquí la simulación, cuando veis la herramienta de color rojo, quiere decir que está trabajando. Y en verde está en vacío. Aquí como veis, el avance ese que hace en vacío, como hemos puesto la velocidad máxima entre trayectorias, pues como veis, ese movimiento que realiza en vacío le hace a velocidad máxima.
el ciclo trabaja de tal manera que cuando empieza aquí, baja 1 milímetro, y luego cuando termina aquí de hacer la última pasada dentro de la pieza, baja otro milímetro y vuelve por la misma trayectoria por lo que ha hecho el anterior recorrido. Vamos a dar un poco más de prisa. Luego aquí podéis girar luego la pieza. Si queréis, por ejemplo, verlo desde otro ángulo o verlo más recto o cualquier cosa. Yo aquí, por ejemplo, lo tengo puesto para que veas solamente los gráficos. Vale, solo gráficos. Luego podéis ver los gráficos más programa, el PGM más estado, la estructura más el programa. Esto ya es un poco ya a función de cada uno. Esto ya lo dejo ya a vosotros, que indaguéis un poco también en el simulador para que veáis luego pues qué es lo que más os gusta o cómo os gustaría verlo. ¿Vale? Vamos a poner otra vez más recto. Vale, pues este sería la estrategia 0. Vale, vamos a ver la estrategia 1, cómo trabaja. Vamos a utilizar el mismo ciclo tal cual está, lo único que vamos a modificar va a ser la estrategia. ¿Vale? Esta vez vamos a hacer, por ejemplo, estrategia 1, para que veáis cómo trabaja. Luego después vamos a estar programando diferentes estrategias. Pues si, por ejemplo, utilizáis una herramienta solo para desbaste y otra para acabado, por ejemplo, pues luego veáis también cómo trabajan las dos. Normalmente, por ejemplo, si tenéis, por poner un ejemplo, una herramienta tipo con placa de 1.6, por ejemplo, un plato turbo, pues por ejemplo podéis utilizar una estrategia para desbaste y luego realizar el acabado pues con otro plato que tengáis solamente para acabado, por ejemplo un plato de 50, un plato de 63 o un plato de 80, por ejemplo. Pero vamos, esto ya es un poco en función de lo que se pueda disponer, por ejemplo, en el taller. Vale, vamos a ver la estrategia 1. Aquí, como vais a ver, la herramienta, lo dicho, llega hasta justo el centro del radio de la herramienta, llega hasta la lista. Y trabaja de la misma manera, único que sin salir de la pieza. Estos dos tipos de estrategias serían las que mejor se pueden definir para realizar un desbaste, ya que la herramienta trabaja en ambos sentidos y sería la mejor forma. Ahora, por ejemplo, vamos a hacerlo de tal manera que tenga, por ejemplo, una herramienta turbo, ¿vale? Ya la tengo definida aquí en el simulador, para que veáis. Estas herramientas ya sabéis que, por ejemplo, solo trabajan con menos carga, pero con avance bastante mayor. Ya metemos, por ejemplo, 1500 vueltas. Ya sabéis que esto luego es en función de la herramienta. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner la estrategia 1. Vale, el punto inicial. Aquí ahora ya cambiamos el punto final y le decimos que vaya directamente hasta 0,2, por ejemplo. Vale, para que luego nos deje 2 décimas de demasía para realizar luego la pasada a acabar. Esto igual. La máxima profundidad pasada. Por ejemplo, estos dos platos ya sabéis que trabajan con menor carga. Le vamos a poner, por ejemplo, 0,8. 0,8, 0,5 en función luego de los fabricantes. El avance fresado le podemos poner, por ejemplo, 3500, 4000 en función luego del material que tengáis. Vamos, por ejemplo, 3500. Y el avance para acabado directamente le ponemos 3500 también, porque va a bajar directamente solamente hasta 0,2. Ahora que ya tenemos definido la herramienta turbo, vamos a definir ahora ya la siguiente herramienta. Vale, para ello vamos a poner, por ejemplo, un plato de 63. Vale. Definimos un plato de 63. Eje Z y ponemos unas 800 vueltas, por ejemplo. Y ahora directamente hacemos un copia y pega del ciclo, ¿vale? Del ciclo anterior.
seleccionamos bloque, copiamos bloque y insertamos bloque. Vale. Aquí ahora esto tenemos que modificarlo, ponemos ahora directamente que solo haga la estrategia 2. El punto inicial igual, el punto inicial igual. Aquí el punto inicial del tercer eje le dejamos directamente a 0,2 para que baje hasta 0. Vale, el punto final es 0, vale, pues ya queremos que baje hasta Z0. Longitud igual. La velocidad máxima pasada le podemos dejar 0,8 igual porque únicamente va a comer el 0,2, vale. Punto inicial, la solemnidad de profundidad 0. El factor de solapamiento lo dejamos igual, aquí ya el avance le bajamos, ¿vale? Ponemos por ejemplo 500 para que deje un buen avance en acabado. Vale. Vale, preposición igual, esto igual y esto igual. Ahora ya directamente ponemos otra vez M13. Vea. Que me he equivocado ahí, a ver. Y clicar, M13. Queda una Q sin querer. Y ahora ya alinear Z200. Ahora ya vamos a simular. Volvemos a resetear esto. Aquí como veis ahora ya al ser el plato más pequeño pues tiene que realizar más pasadas. Pero bueno, recuerda que por ejemplo este tipo de platos como van con mayor avance o que tengan un diámetro más pequeño, pues luego ya está en función luego de ver tiempos si os merece la pena este tipo de trabajo, por ejemplo, para estos platos o no. En función luego ya de lo que se tenga en taller y demás. Pues claro, aunque el diámetro de la herramienta sea más pequeño, la velocidad de avance es 4 veces mayor casi, prácticamente. Y como veis, la herramienta está en rojo en todo momento, porque como no sale de la pieza, pues aprovecha a trabajar todo lo que puede. Y ahora ya entra el plato para acabar. Vale, aquí ya estoy viendo que está diciendo entrada, entra ahí el plato. Ahora aquí ya como veis, ¿vale? Se desplaza en vacío y bajas directamente hasta el mismo punto de origen donde ha entrado del nivel X y aquí ya vuelve a entrar la otra vez la herramienta. Como veis únicamente trabaja a derechas. Ya casi conseguimos un mejor acabado en el planeo. Luego aquí podéis ver también las otras vistas. Esto sería la vista superior. Aquí tiene las 3 vistas de planta, alzada y perfil. Y aquí lo que sería el 3D. Y aquí ya tendríamos terminado nuestro planeado. Con esto ya doy por terminado esta parte del ciclo de 232 de planeado. Si alguno tiene alguna duda o cualquier cosa puede contactar conmigo a través de los tickets de la plataforma. Y nada, solamente deciros que espero que aprendáis mucho de este curso de Heidenhain, que creo que puede resultar bastante interesante para aquellos que quieran aprender este lenguaje de programación y programar a pie de máquina. Así que nada, un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.